Entonces, queridos hermanos y queridas hermanas, hemos escuchado en el Evangelio de hoy, estamos al capítulo 6 de Juan, que está esta gente que buscaba a Jesús. Pero para comprender, si vamos a ver qué ha pasado antes en este capítulo de Juan, capítulo 6 de Juan es el capítulo dedicado a Jesús, pan de vida, a la Eucaristía. Y inicia este capítulo con la multiplicación de los panes. Ahora está esta gente que había participado al milagro de la multiplicación de los panes, que busca a Jesús. Pero Jesús como que se enoja con ellos. ¿Por qué? ¿Porque lo buscaban? No, porque buscaban a Jesús por los motivos equivocados. No es que buscaban a Jesús porque era Jesús. Jesús le dice, ustedes me buscaban no porque han visto señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta saciarse. Lo buscaban porque la otra vez nos ha hecho todos comer, buscámoslo, quién sabe que comemos todos de nuevo. En vez de comprender el señal te indica cualquier cosa otra, que verdaderamente Dios es aquel que nos puede saciar. Y entonces Jesús explica a ellos, trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura la vida eterna. Que después Jesús dice, yo soy este verdadero alimento. Yo soy el pan del cielo, que baja del cielo, para dar la vida al mundo. Jesús, el Logos, la palabra de Dios que se ha hecho carne. El verdadero alimento es Jesús, es la palabra de Dios, que nos da la vida eterna, que un día nos hará levantar de la muerte, vivir para siempre, jóvenes para siempre, sin más enfermedades, muerte, todas esas cosas malas de este mundo, sin más injusticias, sin nada de esto. Pero para eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros, en Europa está mucho eso, y pienso que aquí también, que muchas veces las personas se dedican mucho más a los alimentos que se acaban, que al alimento que verdaderamente te sacia, que verdaderamente te hace feliz ya en esta vida, que te hace tener la paz y que te da la vida sin fin, la vida eterna. Un ejemplo, ¿cuántas horas Dios nos da? Hasta ahora nos está dando, no sabemos hasta cuándo, pero hasta ahora nos está dando. Cada día, ¿cuántas horas nos ha dado Dios hasta ahora? 24 horas. Imaginamos una persona que duerme, está quien duerme menos, yo más o menos 5 horas, si es 6 horas, un lujo. Hoy quase no he dormido. Ahora, pero normalmente una persona duerme 8 horas, algunas personas. Ok, entonces si 8 horas estás durmiendo, tienes 16 horas al día. Están algunas personas que se dedican de esas 16 horas. Ahora está a preparar el desayuno, después comer el desayuno, después tenemos que preparar las migas para el almuerzo, preparar el almuerzo, comer el almuerzo, preparar la comida y comer la comida, preparar la merendina, comer la merendina, preparar la cena, comer la cena. Es en todo el mundo, no es solo en México. Pero en Europa, aquí no sé muy bien, pero en Europa están personas que dedican al día a la comida, a los alimentos, comida, almuerzo, esto y aquello. Às vezes 6 horas, 7 horas al día. Están personas que para la comida están 2-3 horas preparando la comida, para la cena 2-3 horas preparando la cena.
Entonces, una persona, digamos, por misericordia, que a preparar y a comer, dedica 8 horas. Ahora, la pregunta es, está trabajando por el alimento que se acaba. ¿Cuántas horas dedica al día para comer la palabra de Dios, para alimentarse con la palabra de Dios? ¿Cuántas horas? Ustedes aquí en México tienen una expresión que me gusta muchísimo, para mí muy inspirada. Primero, Dios. En primer lugar, Dios. No solo como Dios quiere, pero en el sentido, en primer lugar, Dios. ¿Dónde está en primer lugar Dios? Si yo ni mismo una página del Evangelio leo al día, no es primero Dios, es propio, a la fin de la fila, Dios. Digo esto a ustedes, digo esto a mí, no para criticar o etcétera, para que nos demos cuenta siempre más de lo que el Señor nos quiere decir hoy. Trabajen por el alimento que no se acaba, que dura para la vida eterna, la palabra de Dios. Gradualmente. Entonces, si por ejemplo al día ustedes ni mismo abren la Biblia, intenten al menos leer una página del Evangelio al día, pero leerla con atención. Las oraciones, ok, pero no es muy importante que ustedes hacen muchas oraciones y después están, como se dice, atados. Tengo que hacer 50 Ave Marías al día, porque si no, y después a la fin hacen las 50 Ave Marías porque es una obligación de conciencia, etc. Pero con María no han hablado, porque están pensando, cuando termino casi voy a hacer esto, a hacer aquello. Mismo que hacen una Ave María, un Padre Nuestro, la oración que el Señor nos ha enseñado. Pero háganla bien, hablando con el Padre, no solo diciendo palabras, porque Dios en el Evangelio, Jesús, nos ha dicho muy claro, hablaba de los fariseos, pero a veces podemos ser también nosotros. Dice, ustedes me alaban con la boca, pero vuestro corazón está lejos de mí. Ahora, si hablamos con Dios, como es toda la misa, ¿cuántas veces en toda la misa, ni mismo una oración hemos hecho a Dios? Algunos. Estamos distraídos, nuestro corazón está de otra parte. Toda la misa, casi toda la misa, estamos hablando con el Padre. Cuando el sacerdote hace las oraciones, ustedes en vuestro corazón acompañen al sacerdote, en el silencio de vuestro corazón. Hagan las oraciones junto al sacerdote, hablando con el Padre verdaderamente. Y verán que la misa es toda otra cosa. Muchas veces es que la misa no es otro que sonidos, cuando termina. Son oraciones al Padre. Entonces, hagamos nuestras oraciones siempre más verdaderas. Mismo que dediquen 1 minuto para hacer un Padre Nuestro, 2 minutos para hacer un Padre Nuestro, háganlo bien. Padre, no hablen con Él. Sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Verdaderamente en vuestro corazón. Pero yo digo esto verdaderamente, o ni mismo piensa la voluntad de Dios. Entonces meditemos sobre las cosas que decimos al Señor. Leemos el Evangelio. Ustedes, es Jesús que nos dice, nuestro Dios y Maestro, que nos quiere enseñar cómo ser inmortales como Él es inmortal. Interesa a nosotros escucharlo, porque si no hacemos lo que dice, no resucitaremos para la vida y para la gloria, seguro. Y Él dice,
no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Cambiemos nuestro corazón. En vez de que cuando estamos rezando o leyendo la palabra de Dios, nuestro corazón está pensando, ay, cuando termino que así voy a almorzar. Tiene que ser al contrario. Mientras almuerzas, cuando termino que así voy a meditar la palabra de Dios. Tenemos que cambiar. La comida pasa, la comida de este mundo pasa. Podemos comer toda la vida. Podemos quitar toda la hambre del mundo. Morirán todos la misma. Todos morirán. Todos moriremos. Pero, dice el apóstol, que nace la voluntad de Dios permanece en eterno. Jesús decía, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Ahora nosotros nunca pasaremos si seremos verdaderamente una cosa sola con la palabra de Dios. Si Dios es el fundamento donde construimos nuestra vida. Porque todo pasará, porque si Dios es el fundamento, puede explodir todo el universo. Dios permanece. Si yo estoy en Dios, permanezco. Si yo construyo mi vida sobre cosas de este mundo solo, seguranças de este mundo, pasará todo y pasará yo también. Ahora Dios es el Creador. Dejámoslo completar su obra también en nosotros. La obra de Dios es que crean, decía Jesús, a aquel a quien Él, el Padre, ha enviado. Creer a Jesús. Y creer a Jesús no es decir, yo creo en ti. No, creer a Jesús significa que verdaderamente lo que Él dice, yo creo. Entonces cambio, porque Él me dice, no todo lo que me dice Señor, Señor entrará, sino lo que hace la voluntad del Padre. Seguro, si no hago la voluntad del Padre, en paraíso no puede entrar. Lo ha dicho Él, claro. Entonces, hay que buscar lo que quiere Dios de mi vida. Si aún no he descubierto, si aún Dios no me lo ha revelado. Hay que buscar. Hay que pedir a Dios, Señor, es fundamental, no es una cosa opcional. Sí, puede ser que la busque la voluntad de Dios, veamos. No, si no la encuentras la voluntad de Dios, no la puedes meter en práctica. Y si no haces la voluntad de Dios, si no hago la voluntad de Dios, en paraíso no entramos. Jesús es muy claro, no es mentiroso, es la verdad, es verdadero. Entonces no es una cosa, puede ser que sí, que la busco, no busco. No. Tenemos que encontrar lo que Dios quiere de nuestra vida y hacerlo. Si queremos vivir en eterno, gloriosos, bellos, perfectos para siempre, como alguien decía. Entonces, si alguno de ustedes aún, yo antes no conocía lo que Dios quería de mí, pero he buscado, gritado, llorado, buscado como la cosa más importante que el área para respirar. Yo tengo que saber lo que quieres de mí, Señor. Por favor, manifiéstame. Te prometo que me esforzaré de meterlo en práctica, de hacerlo. Pero tengo que saber, necesito. No podía servir a Dios, sacerdote, fraile, si no sabía que era la voluntad de Dios. No es que podemos vivir nuestra vida. Quem sabe? Si es, vai bien. Si no es, no. Tenemos que caminar sobre la roca de la certeza. Que decía el Señor antes, no quiero llegar un día delante de la puerta del paraíso a pensar que he hecho la voluntad de Dios y después descubro que no lo había hecho. No, certeza absoluta tenemos que tener. Entonces aún no tenemos. Hay que buscar esto. Hay que trabajar por eso. Todo lo demás pasa. Si comemos, como dice San Pablo, que sea para la gloria de Dios, como si no comiéramos. Es para tener energía para buscar a Dios y ayudar a nuestros hermanos a encontrar siempre más a Dios.
La comida nos da energía para servir a Dios, buscar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. No que vivimos y trabajamos solo para la comida, para las cosas de este mundo. Pasará todo. Todo será quemado. Lo ha dicho San Pedro y ahora ya ha descubierto también los científicos. 100 años atrás. Han descubierto que el Sol se aumentará de volumen, es una hipótesis, se levantará, se alargará hasta que quemará toda la tierra, todo será quemado por el calor. San Pedro, 2000 años atrás, lo ha dicho. Y esto ya no es teoría, esto es certeza. San Pedro lo dice, como alguien me ha hecho notar. San Pedro dice, toda la tierra, con todo lo que está en ella, se derreterá con el calor, con el fuego. Este mundo pasará. Todo neste cielos y tierra pasarán, dice Jesús. Pero mi palabra no pasará en eterno. Ahora, la Escritura nos revela, hermanos, Dios nos ha creado a todos para la inmortalidad, para sermos inmortales. La Escritura dice que Dios crea todo por medio de su palabra, por medio del Hijo, que es la palabra de Dios viva. Todo crea por medio de su palabra. Nosotros que somos criaturas de Dios, aún no está completada la creación. Aún no somos inmortales. Aún nos enfermamos, aún morimos. Aquí aún no está completada en nosotros. Jesús ya tiene la naturaleza humana inmortal. Ha resucitado de la muerte. Pero nosotros tenemos que llegar allá. Y para llegar allá, tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que dejar que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Ahora, Dios es el Creador. Crea todo por medio de su palabra. Dios nos quiere crear a ser inmortales. Pero nosotros somos una criatura especial que debe decir sí al Creador para que la obra se complete. Dios no mete las manos y nosotros no decimos sí. ¿Ok? Porque tenemos que ser semejantes a Dios. Somos imagen de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Dios es libre. Es bueno porque quiere. Nada puede decir a Dios si debe ser bueno o malo. No a nadie. Él es Dios. Es bueno porque ama el bien. Porque quiere. Ama la verdad. Es la verdad. Ahora, Dios nos quiere terminar la obra. ¿Cómo la hace? Con su palabra. Todo ha creado por medio de su palabra. Y sin la su palabra nada fue creado. Cuando está queriendo transformar nosotros, envía su palabra. Si nosotros, cuando llega la palabra de Dios, la rechazamos, la obra no será completada nunca. Y llega el día de la verdad, así dicen, el día de la muerte. Y estamos incompletos. No seremos inmortales. Sí, resucitaremos, pero no por la gloria a la fin del tiempo, de los tiempos. Entonces dejamos que esta palabra de Dios entre siempre más en nuestros oídos, en nuestro corazón. Nuestro corazón se tiene que llenar de la palabra de Dios. Sus deseos, el corazón nace de los deseos del hombre, lo que ama. Porque, hermanos, lo sabemos, nosotros hacemos lo que amamos, lo que deseamos. Entonces, nuestro corazón ama verdaderamente a Dios. Eso desea. Si ama verdaderamente la palabra de Dios, es la palabra de Dios que nuestro corazón desea, que arde, que busca. Entonces dejamos que esta palabra de Dios entre más en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, para que la comprendamos siempre más, que nos volvemos siempre más discípulos del Señor.
Eso es, que no solo lo escuchan, sino que lo siguen a Jesús. Y si tú sigues una persona, si vas detrás de ella, donde ella va, tú andarás. Entonces Jesús ha llegado a resucitarlo. Si yo lo sigo, llegaré a la muerte también y resucitaré. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si queremos resucitar, estamos aquí porque lo queremos. Hay que seguir a Jesús. Hay que ser sabios a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres. Porque tú puedes ser sabio a los ojos de Dios y muchos piensan que tú eres necio. Pero se equivocan. Tenemos que ser sabios a los ojos de Dios, sobre todo. Y Dios te llama sabio si tú, ha dicho Jesús, Mateo 7, te llama sabio si tú escuchas la palabra de Dios y la metes en práctica. Ese es como el hombre sabio, que construye su casa sobre la roca de la palabra de Dios indestructible. Que mesmo quando se la terra passa, la palavra de Deus permanece. Se tu em vez escute a palavra de Deus, quando digo tu, estou falando também comigo, hein? Quando nós outros, é melhor. Quando nós outros escuchamos a palavra de Deus e não metemos em prática, para Deus, hermanos, nos gusta ou não nos gusta, para Deus somos necios. Se eu escuto a palavra de Deus e não a meto em prática, eu sei que para o Senhor, naquele momento, sou necio. Que Deus não tem problemas a dir-nos as coisas na cara. Agora, eu não quero ser necio. Quero ser sábio. Então, escute a palavra de Deus e esforça-te de meter em prática e serás sábio para mim. Por supuesto que serás sábio, porque caminharé no único modo de levantar-me para sempre da morte e nunca mais morrer. O Senhor nos chama, e termino, nos chama a ser reis eternos. Pero, como é passado no livro do Êxodo que hemos escuchado, o Senhor nos mete aqui neste deserto. Também podemos ver esta vida como um deserto para provar-nos. Lhe mandava, dizia: Senhor, mira, voy a hacer que llueva pan del cielo, pues quiero probar si el pueblo guarda mi ley o no. El Señor nos quiere ver, nos hace llegar que aquí era figura del verdadero pan del cielo, que es Jesús, la palabra de Dios viva. Nos hace llegar la palabra de Dios. E quer ver se nós somos inteligentes verdadeiramente e esforçamos de guardar a sua lei e meter em prática a palavra de Deus ou não. Então, pedimos esta graça, Senhor, de verdadeiramente alimentar-nos sempre mais com as coisas que servem, que te dão a vida eterna, a ti e a los demás. E alimentar também a los nuestros. Muitos de vocês são famílias. Nutrirte vuestros hijos, vuestras hijas, não só da comida que passa, do alimento que passa, sino também e sobre todo, primeiro Deus, do alimento que dura para a vida eterna. Jesus, a palavra de Deus. Vamos, hermanos, estamos juntos en esto también. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo.